Bienvenidos una vez más a mi canal, su rincón favorito para chismorrear sobre nuestras celebridades favoritas, analizar tendencias y, por supuesto, sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo. Y hoy prepárense porque tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta. Sí, lo leyeron bien en el título, Can Yaman y un embarazo sorpresa. Sé que muchos de ustedes son tan fanáticos de este talentosísimo actor turco como yo, y la noticia de su vida amorosa siempre es tema de conversación. Pero, ¿un embarazo? Bueno, antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas y a imaginar futuros mini Yaman corriendo por ahí, vamos a analizar esta situación con lupa, vamos a desentrañar todos los detalles y, sobre todo, vamos a separar la verdad de la simple especulación. Pero antes de continuar, como siempre, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gusta el contenido que les traigo cada semana, si disfrutan de estos chismecitos jugosos y de estos análisis profundos, por favor, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y regálenme un me gusta si les gusta el tema de hoy. Y por supuesto, los invito a participar activamente en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto, cuáles son sus teorías y si tienen alguna información adicional que pueda enriquecer la conversación. Su opinión es muy valiosa para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el meollo del asunto. La noticia de un supuesto embarazo relacionado con Can Yaman ha estado circulando por las redes sociales y por algunos medios de comunicación durante las últimas semanas. Y como suele suceder en estos casos, la información es confusa, contradictoria y a menudo carente de fundamentos sólidos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que hasta el momento, ni Can Yaman ni ninguna de sus representantes han confirmado o desmentido oficialmente esta noticia. Esto es crucial porque en el mundo del espectáculo, el silencio a menudo puede interpretarse de muchas maneras, pero nunca debe tomarse como una confirmación absoluta. Entonces, ¿de dónde surge este rumor? Bueno, la fuente principal parece ser una serie de publicaciones en redes sociales y en algunos foros de fans, donde se afirma que la actual pareja de Can Yaman, cuya identidad, dicho sea de paso, no ha sido revelada públicamente, estaría esperando un hijo suyo. Estas publicaciones suelen ir acompañadas de fotos o vídeos ambiguos, donde se intenta insinuar un posible estado de gravidez, pero sin ofrecer pruebas concretas y verificables. Además, algunos medios de comunicación italianos, donde Can Yaman ha estado residiendo y trabajando durante los últimos años, han recogido estos rumores, alimentando aún más la especulación. Sin embargo, incluso estos medios suelen utilizar un lenguaje cauteloso, hablando de posibles indicios o fuentes cercanas a la pareja, sin confirmar categóricamente el embarazo. Ahora bien, es importante ser realistas y analizar esta situación desde una perspectiva objetiva. Can Yaman es un hombre muy atractivo, talentoso y exitoso, y es natural que su vida amorosa genere un gran interés entre sus fans y los medios de comunicación. Sin embargo, esto no justifica la difusión de rumores infundados o la invasión de su privacidad. Todos tenemos derecho a mantener nuestra vida personal al margen del escrutinio público, y más aún cuando se trata de temas tan delicados como la paternidad o la maternidad. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos antes de dar por cierta una noticia que no ha sido confirmada por las partes implicadas. Dicho esto, también es cierto que Can Yaman ha sido muy reservado con respecto a su vida amorosa en los últimos tiempos. Después de su mediática relación con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, que terminó de manera abrupta y envuelta en controversia, el actor ha optado por mantener un perfil más bajo y evitar exponer su vida personal en los medios de comunicación. Esto ha generado inevitablemente aún más curiosidad y especulación en torno a su vida amorosa. Muchos se preguntan quién es la mujer que ha conquistado el corazón de Can Yaman, y cualquier indicio, por más sutil que sea, es interpretado como una pista o una confirmación de su relación. Pero volviendo al tema del supuesto embarazo, debemos tener en cuenta que existen muchas razones por las que una pareja puede optar por mantener en secreto un embarazo durante las primeras semanas o meses. Pueden querer esperar a superar el periodo de mayor riesgo, pueden querer compartir la noticia primero con sus familiares y amigos más cercanos, o simplemente pueden querer disfrutar de este momento especial en la intimidad. Por lo tanto, el hecho de que Can Yaman no haya confirmado ni desmentido la noticia del embarazo no necesariamente significa que sea cierta, pero tampoco significa que sea falsa. Simplemente significa que por el momento prefiere mantener este tema en privado. Ahora bien, más allá de la veracidad o falsedad del rumor del embarazo,
lo que me parece más importante destacar es la reacción que ha generado esta noticia entre los fans de Can Yaman. Y aquí es donde entra en juego la segunda parte del título de este vídeo: ya la amaba, pero ahora. He visto muchos comentarios en redes sociales de fans que expresan su apoyo a Can Yaman y a su pareja, independientemente de si están o no esperando un hijo. Muchos afirman que siempre han admirado al actor por su talento, su carisma y su compromiso con diversas causas sociales, y que ahora lo admiran aún más por su discreción y su respeto por la privacidad. Otros, por su parte, expresan su curiosidad y su deseo de conocer a la mujer que ha conquistado el corazón de Can Yaman, pero siempre desde el respeto y la comprensión. Entienden que el actor tiene derecho a mantener su vida personal al margen del escrutinio público, y están dispuestas a esperar a que él decida compartir más información cuando se sienta cómodo. Y luego, por supuesto, están las fans más apasionadas, que sueñan con la idea de ver a Can Yaman convertido en padre. Imaginan escenas tiernas del actor jugando con su bebé, compartiendo fotos en redes sociales y mostrando su lado más paternal. Para ellas, la noticia del embarazo sería un sueño hecho realidad. En definitiva, la reacción de los fans de Can Yaman ante este rumor del embarazo es muy diversa y refleja la complejidad de las emociones que pueden surgir en torno a la vida amorosa de una celebridad. Pero en general, creo que se puede percibir un sentimiento de cariño, respeto y apoyo hacia el actor, independientemente de sus decisiones personales. Y es que al final del día, lo más importante es recordar que Can Yaman es un ser humano como cualquier otro, con sus propios sentimientos, sus propias aspiraciones y sus propios derechos. Tiene derecho a enamorarse, a formar una familia y a mantener su vida personal al margen del escrutinio público, si así lo desea. Por lo tanto, en lugar de alimentar rumores infundados o de invadir su privacidad, deberíamos enfocarnos en apreciar su talento, en apoyar sus proyectos profesionales y en respetar sus decisiones personales. Y si en algún momento Can Yaman decide compartir más información sobre su vida amorosa, será su elección y deberemos respetarla. En conclusión, la noticia del supuesto embarazo relacionado con Can Yaman es, por el momento, solo un rumor. No hay confirmación oficial por parte del actor ni de sus representantes, y la información que circula en redes sociales y en algunos medios de comunicación es confusa y contradictoria. La reacción de los fans ante este rumor es muy diversa, pero en general se percibe un sentimiento de cariño, respeto y apoyo hacia el actor. Lo más importante es recordar que Can Yaman es un ser humano como cualquier otro y tiene derecho a mantener su vida personal al margen del escrutinio público. Y bien, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo constante y por su participación activa en este canal. Ustedes son la razón por la que hago lo que hago, y me siento muy afortunada de contar con su cariño y su amistad. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can Yaman realmente está esperando un hijo? ¿O creen que es solo un rumor infundado? ¿Cómo reaccionarían si se confirmara la noticia? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad cada semana. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Ahora, para ampliar un poco más este jugoso tema, vamos a sumergirnos en el contexto que rodea a Can Yaman, su carrera y, sobre todo, su relación con los medios y los fans. Porque, seamos sinceros, la expectación alrededor de su vida personal no es casualidad. Can Yaman se ha convertido en una figura global, y con ello, la atención mediática se ha intensificado exponencialmente. Recordemos un poco sus inicios. Can Yaman saltó a la fama en Turquía con sus papeles en telenovelas románticas que conquistaron al público. Su carisma, su atractivo físico innegable y su talento actoral lo catapultaron rápidamente al estrellato. Telenovelas como Erkencikus lo convirtieron en un ídolo no solo en su país de origen, sino también en Latinoamérica, España e Italia. Precisamente fue en Italia donde Can Yaman decidió expandir su carrera, participando en proyectos televisivos y publicitarios que consolidaron su popularidad en el continente europeo. Su dominio del italiano y su conexión con la cultura local lo han hecho muy querido por el público italiano. Pero este éxito rotundo también ha traído consigo una mayor presión mediática. La relación con Diletta Leotta fue un claro ejemplo de cómo la vida amorosa de Can Yaman puede convertirse en un asunto de interés nacional.
Desde el inicio de su noviazgo hasta su abrupta ruptura, la pareja fue seguida de cerca por los paparazzi y los medios de comunicación, que no dudaron en publicar detalles sobre su relación. Esta experiencia, sin duda, marcó a Can Yaman y lo llevó a ser mucho más cauteloso con su vida personal. Es comprensible que después de haber estado en el ojo del huracán mediático, ahora prefiera mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Y aquí es donde volvemos al rumor del embarazo. Dada la experiencia previa de Can Yaman con la prensa del corazón, es lógico que él y su pareja opten por la discreción. Si realmente están esperando un hijo, es comprensible que quieran disfrutar de este momento especial en la intimidad, lejos del escrutinio público. Pero claro, el silencio también alimenta la especulación. La falta de confirmación oficial solo ha hecho que los rumores se propaguen como la pólvora en las redes sociales. Los fans ávidos de noticias sobre su ídolo analizan cada publicación, cada foto, cada vídeo en busca de pistas que confirmen o desmientan el embarazo. Algunos fans incluso han recurrido a fuentes cercanas al actor para tratar de obtener información. Se han puesto en contacto con amigos, colegas e incluso con antiguos compañeros de trabajo de Can Yaman para preguntarles sobre su vida amorosa y su posible paternidad. Pero hasta el momento ninguna de estas fuentes ha confirmado oficialmente el embarazo. La mayoría se limita a decir que no tienen información al respecto o que prefieren no hablar sobre la vida personal del actor. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues básicamente que estamos ante un rumor sin confirmar. No hay pruebas sólidas que respalden la noticia del embarazo, pero tampoco hay una negación oficial por parte de Can Yaman o sus representantes. En este contexto, lo más sensato es mantener la calma y esperar a que el propio Can Yaman decida compartir más información sobre su vida personal, si así lo desea. Presionarlo o invadir su privacidad solo conseguiría generar aún más estrés y confusión. En lugar de obsesionarnos con el rumor del embarazo, deberíamos centrarnos en apreciar el talento y el trabajo de Can Yaman. Disfrutar de sus proyectos televisivos, seguir su carrera y apoyarlo en sus iniciativas solidarias. Al fin y al cabo, es por su trabajo como actor y por su compromiso social por lo que admiramos a Can Yaman, no por los detalles de su vida amorosa. Además, recordemos que Can Yaman es una persona muy discreta y reservada. Siempre ha mantenido su vida personal al margen del escrutinio público, y es probable que siga haciéndolo en el futuro. Por lo tanto, no deberíamos esperar que comparta detalles íntimos sobre su relación o su posible paternidad. Si en algún momento Can Yaman decide hablar sobre el tema, será su elección y deberemos respetarla. Pero mientras tanto, lo mejor es darle espacio y dejar que disfrute de su vida privada con tranquilidad. Así que, mis amores, la moraleja de esta historia es que no debemos creer todo lo que leemos en las redes sociales o en los medios de comunicación. Los rumores son solo rumores hasta que se confirman oficialmente. Y en el caso de Can Yaman, lo más probable es que tengamos que esperar bastante tiempo para saber si realmente está esperando un hijo. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento, apoyando su carrera y respetando su privacidad. Y por supuesto, sigamos chismorreando juntos en mi canal, pero siempre con respeto y responsabilidad. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Besitos.